¿Qué medidas va a aplicar su Gobierno para paliar el impacto de la crisis sobre el sector productivo asturiano, acelerar su recuperación y garantizar su futuro? Señora Gil, estamos ante, fíjese, un desafío más complejo que el que veníamos. Antes de la declaración de la crisis, teníamos por delante el reto de la transición ecológica. Ahora tenemos el reto de la transición ecológica y de reanimar la economía. Yo siempre utilizo este término, reanimar la economía, porque creo que es importante que tengamos claro que no podemos dejar de lado la actividad económica y que, evidentemente, en condiciones de seguridad, podemos reanimar este funcionamiento económico que para mí es una cuestión prioritaria. Fíjese, además, siendo conscientes de que hay sectores que en esta crisis salen de forma diferente. Es decir, la crisis no va a ser igual. Va a ser una visión de crisis asimétrica. Por ejemplo, el sector agroalimentario asturiano sale reforzado de esta crisis. Créanme, sale reforzado. El otro día mantuve una conversación, como recordarán, con el director general de CAPSA y cree que la marca Asturias, la marca en cuanto a los alimentos de Asturias, puede ser un sector estratégico de futuro precisamente como consecuencia de la gestión o de la actividad del consumo saludable, que va a ser una de las cuestiones básicas. Y ha sido fundamental el mantenimiento de esa actividad logística, que para nosotros era prioritario para en todo momento evitar desabastecimiento de los sectores alimenticios. No obstante, por supuesto que hay un impacto tremendo y el número de parados es un drama y la situación en ERTE, desde luego, nos preocupa y nos obsesiona. Pero por eso le digo que, desde luego, en esos pactos de Fruela tiene que hacerse una revisión de todo eso, siendo consciente que vamos a tener que abordar esa doble situación. Y, por último, siendo conscientes, además, del impacto social, porque ese escudo social que dice el Gobierno de España y que yo comparto es fundamental en esta crisis para que de ella no pierdan los de siempre. La pandemia que llevamos sufriendo los últimos meses y contra la que tenemos que seguir luchando con el máximo compromiso por parte de las autoridades, los partidos y la sociedad ha tenido el efecto colateral de ponernos frente al espejo como sociedad. Aunque el virus sea un fenómeno de una magnitud inusitada, las grietas que ha desvelado en nuestro sistema de protección social llevaban tiempo ahí. Y no precisamente ocultas. Llevábamos 5 años denunciando los problemas del sistema de residencias para mayores de Asturias, al igual que desde Madrid los movimientos sociales alertaban una y otra vez de que los masivos recortes en la sanidad nos ponían en peligro a todos. Y solo desde la cerrazón ideológica se podría negar que la industria asturiana vive una situación límite, consecuencia de muchos errores pasados. También ha quedado claro que hay partidos que han visto en esta crisis la oportunidad de hacer política, obstaculizando la labor del Gobierno y de las autoridades sanitarias. Frente a ese oportunismo, nosotras nos hemos dedicado a construir, tanto desde el Gobierno como desde la oposición. Millones de personas están beneficiándose de las ayudas a autónomos, del apoyo a los ERTE, del ingreso mínimo vital, de la paralización de desahucios o de las ayudas a todas las personas que se encuentran en situación de desempleo. Tanto a nivel estatal como autonómico nos hemos puesto manos a la obra para impulsar medidas sociales, colaborando con ambos gobiernos en la medida de nuestras posibilidades. Hemos planteado 160 medidas diseñadas para contribuir a la reconstrucción de Asturias, algunas de las cuales se han puesto en marcha, otras nos consta que se están estudiando. Es justo que celebre, en nombre de Podemos Asturias, que el Gobierno autonómico haya sido receptivo ante nuestras propuestas y que haya puesto en marcha espacios en los que ambos partidos hemos podido colaborar para gestionar aspectos de esta emergencia que requiere la mejor disposición y el máximo esfuerzo por parte de todos y todas. Y como bien sabe el Gobierno, seguimos preocupadas por la situación de nuestra industria y seguimos insistiendo en la necesidad inaplazable de encontrar medidas que permitan la intervención pública en las empresas asturianas para proteger primero y relanzar después nuestro maltrecho tejido productivo. Consideramos urgente que el Estado intervenga en la industria asturiana. Es urgente que pongamos en marcha una ley antideslocalizaciones. Es urgente que aseguremos la soberanía energética y productiva de Asturias. Es urgente que hablemos de nacionalizar parte de nuestra industria para poner fin al declive de nuestra economía. Cuando digo que es urgente, no estoy invitando a iniciar un estudio ni a pronunciarse en público. Creo que ya está todo dicho. Le insto a que nos pongamos a trabajar desde hoy mismo para proteger nuestra industria y asegurarnos de que el Estado impulsa su desarrollo con garantías de que el empleo que se cree sea duradero y los beneficios asturianos. Le insto a hablar en serio de la nacionalización de empresas y sectores estratégicos de nuestro tejido productivo. Para muchos es un tabú hablar de que el Estado proteja e impulse su industria. Coincide que suelen ser los mismos que no ven ningún problema en entregar miles de millones a la banca a fondo perdido
y son los mismos, además, que se oponen a que las grandes corporaciones paguen los impuestos que les corresponden. Pero en los últimos meses varios tabúes se empiezan a resquebrajar y cada vez más economistas y más dirigentes políticos admiten que están preparándose para intervenir áreas relevantes de su economía. Lo hemos mencionado antes en muchas ocasiones. Así está ocurriendo en Francia. En Nueva York, exigiendo nacionalizar las empresas de fabricación de productos farmacéuticos. Noruega plantea nacionalizar las líneas aéreas. Alemania tiene previsto comprar el 25% de las acciones de Lufthansa. El Gobierno italiano, por su parte, anuncia que tiene prevista la nacionalización de Alitalia. Hay incluso dirigentes del PSOE que empiezan a hablar de nacionalizaciones. Ahí tenemos al eurodiputado Jonás Fernández. Resulta urgente que se abra este debate en España también. Somos el país de toda la UE con menor número de empresas públicas. El Estado pasó de tener 130 empresas públicas estatales participadas mayoritariamente y de forma directa en 1985 a solo 16 en la actualidad. Fue un proceso de descapitalización del patrimonio público que generó mucha recaudación en el corto plazo, pero que a medio y largo dejó al Estado sin posibilidad de nuevos ingresos, porque las empresas que se vendieron fueron, lógicamente, las más rentables y también nos dejó sin herramientas para poder llevar a cabo política económica pública, ya que las empresas privatizadas operaban en sectores altamente estratégicos. En nuestro caso, es bien sabido que la mal llamada reconversión industrial arrasó con nuestra economía y con el modo de vida de decenas de miles de personas. Un declive que no ha hecho sino acentuarse en la última década, con la pérdida de más de 22.000 empleos. Tenemos que actuar urgentemente y diseñar las bases materiales de nuestra recuperación económica. En Asturias emitimos 3 veces más CO2 por habitante que la media del país. La transformación de nuestra economía debe apostar por un Green New Deal que genere miles de empleos de economía verde en Asturias. En materia de transición ecológica tenemos infraestructura industrial para participar en las cadenas de suministro de las tecnologías necesarias para su desarrollo. El potencial de nuestra comunidad en el ámbito de la investigación sanitaria, la innovación y producción no puede discutirse, y en él reside una de las posibles claves de nuestro futuro desarrollo en un contexto de relocalización industrial 4.0. El Estado no puede limitarse al rol de mero regulador, sino que debe adoptar un papel proactivo en la creación de riqueza junto al sector privado. Desde Podemos Asturias llevamos tiempo hablando de medidas contra las deslocalizaciones y defendiendo la importancia de la participación pública en las empresas para garantizar la soberanía energética y productiva, también en el sector sanitario, para asegurar el suministro de equipos de protección adecuados y, tal y como ha revelado el caso de Alcoa, la estrategia industrial no puede limitarse a la búsqueda de inversores o a la concesión de ayudas a fondo perdido a empresas multinacionales sin arrancarles ningún compromiso. No es el momento de seguir planteando dudas, sino de actuar ante lo que en este caso parece una estafa. Les pido, por favor, que se reúnan con los trabajadores y trabajadoras y que actúen con decisión. Voy concluyendo. Es urgente, en definitiva, que tomen decisiones. No basta con retórica. Esta crisis ha puesto de manifiesto la falta de respuestas ante la escasez de productos sanitarios de base industrial. La pandemia ha demostrado que el futuro de Asturias puede depender de que garanticemos nuestra soberanía energética, sanitaria y productiva. Gracias. Primero, y aprovecho su tono y su pregunta para agradecer, por supuesto, la vocación y la receptividad al diálogo, porque me parece importante, insisto, que en un momento como el que estamos viviendo entendamos que esto no va de banderías políticas, sino va de otra cosa. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, sobre el proceso de privatizaciones que ha tenido lugar en España, yo quiero recordar que, en primer término, fue consecuencia de decisiones comunitarias de la propia Unión Europea, que estableció limitaciones a la participación pública en el sector empresarial. Es importante recordarlo porque eso no cayó, es decir, nuestra incorporación al proceso comunitario exigió un proceso en ese sentido, que, si bien es cierto, con el gobierno de Felipe González, que fue cuando tuvieron lugar las primeras privatizaciones, recuerden, en todas las empresas que habían sido públicas se quedaba un determinado número de acciones, lo que se llama eso de la acción de oro, ¿no? Era una forma de participación pública en empresas. Pues luego el gobierno de Aznar el que acabó por privatizar la mayoría, eso es evidente. Nosotros ahí lo que le puedo decir al planteamiento que usted hace, en cuanto a que es verdad que la Unión Europea ahora está replanteando relajar dos cosas, que son las ayudas de Estado y que son precisamente la participación pública en la actividad privada, ahí también le digo que tiene sus riesgos, porque no es lo mismo la potencia económica que tiene, por ejemplo, Alemania, que tiene España. Es decir, si hay un sistema que permite dar ayudas de Estado sin ningún tipo de problema,
Alemania va a poder dotar a sus empresas, va a darles, por así decir, la mejor gasolina. Y otro tipo de países que no tienen los recursos de Alemania van a competir en inferioridad de condiciones. Eso tengámoslo en claro porque es una situación difícil. Y al mismo tiempo lo único que le puedo decir al respecto es que, puesto que ustedes forman parte del Gobierno de España, este planteamiento yo creo que se puede abordar en el seno del Gobierno de coalición, es decir, la participación. Lo que sí tengo que ser sincero es que Asturias no está en condiciones de comprar, créame, acciones en Arcelor, ni acciones en Alcoa, ni acciones en ninguna otra empresa. Les soy sincero, porque no tenemos esa situación o esa posibilidad económica. Eso tendría que ser de llegar a partir del Gobierno de España. No obstante, le digo, puesto que formamos parte de ese Gobierno de coalición, creo que es el espacio de reflexión. Yo quiero tocar dos temas que usted ha dicho, precisamente esa transformación verde, esa transición ecológica. Nosotros creemos que hay que buscar las oportunidades en un proceso que tenemos que hacer sí o sí, porque no va a quedar otra. Pero además quiero poner en valor algo que yo sé usted comparte, que es la importancia de la ciencia y la innovación. Es uno de los ejes estratégicos y para eso necesitamos recursos reales y necesitamos diálogo. Y en este sentido, aprovechando que antes la señora Ballina se lo decía, dialoguemos desde luego en cuanto a esta cuestión, pero sin descartar una cuestión que ya no es un debate ideológico, créame, es mucho más trascendente que esto, que es la colaboración público-privada. Y yo la quiero reivindicar en este pleno. Es decir, yo no vengo aquí a cuestionar la necesidad de la colaboración público-privada, todo lo contrario. Creo que es importante. Creo que hay que avanzar en fórmulas concretas. Creo que hay planteamientos, por ejemplo, que me han hecho las cámaras de comercio muy interesantes, que además recogen el sentir de las empresas y que, por tanto, nos tienen que hacer pensar también que hay que abordar el nuevo escenario desde una óptica o desde un foco más amplio que hemos abordado hasta este momento, ¿no? Y lo digo como lo siento. Todo ello se tiene que abordar en esos pactos de Fruela. Todo ello, ¿no? Desde luego, hoy tenemos una reunión, ustedes y nosotros, el Gobierno de Asturias y Podemos, que como otros grupos nos han hecho llegar un documento de propuestas para los pactos nacionales de reconstrucción y en ese espíritu, desde luego, lo que le puedo decir es que siento y comparto esa preocupación. En el caso de Alcoa concreto, yo lo he dicho públicamente, lo ha dicho el consejero, nos sentimos engañados, estamos indignados con la situación. Queremos expresar nuestra solidaridad con los trabajadores afectados y, desde luego, estamos en comunicación directa con el Ministerio de Industria para que aborde este tema con el rigor y las exigencias necesarias a quienes nos han engañado.